Bienvenidos a mi canal Las Monedas de Judas. En esta ocasión les traigo la biografía del adivino más famoso de la historia. Estamos hablando de Michel de Notre Dame, más conocido como Nostradamus, después de que él mismo latinizase su apellido y se hiciera famoso. Nostradamus fue boticario, físico, médico, escritor y traductor, pero alcanzó fama mundial como adivino y astrólogo. Él nació en la localidad de Saint-Rémy de Provence, Francia, el 14 de diciembre del año 1503. Él fue uno de los numerosos hijos. Algunas fuentes históricas hablan de 9, del notario Jacob o Jacques de Nostedam y Ranier, nieta de Pierre de Saint-Rémy, un hombre que fue médico en dicha localidad. Podemos afirmar con total rotundidad que Nostradamus nació en el seno de una familia con recursos económicos. La familia de Nostradamus era de origen judío, aunque se convirtió al catolicismo antes de que él naciese. De hecho, un familiar suyo, de nombre Crescuas y comerciante de granos, al convertirse al catolicismo, cambió su nombre original por el de Pierre y adoptó como apellido Nostredame, que traducido del francés significa algo así como Nuestra Señora, en honor a la santa en cuyo día hizo su conversión. ¿Y cuál es el motivo de esta conversión religiosa? No creo que tuviera que ver con un acto de integración social por las buenas. Los judíos no estaban muy bien considerados socialmente en la Edad Media. Se les acusaba de haber arrebatado la vida a Jesucristo y de otros males del mundo, por citar algunos prejuicios extendidos en la época. Y a pesar de que muchos judíos eran inteligentes y emprendedores, además de prósperos en sus actividades económicas, vivieron bajo ese estigma social que les causaba marginación y persecución. Pero no todo era malo. Como ya he dicho, Nostradamus había crecido en el seno de una familia acomodada, lo que le permitió desarrollar ciertas inquietudes intelectuales, como por ejemplo aficiones a la astrología, la medicina o la física, desde niño. Michel de Notre Dame era un hombre que se vio influenciado por el movimiento cultural del Renacimiento. Él estudió en la Universidad de Aviñón, con excelentes resultados académicos, pero se vio obligado a dejar sus estudios al cabo de un año por causa de un brote de peste negra. Nostradamus trabajó como boticario, para después ingresar a la Universidad de Montpellier, con la esperanza de obtener el doctorado en medicina. Pero fue expulsado después de que se descubriese que él había trabajado como boticario, una profesión que figuraba en la lista negra de los estatutos de la Universidad de Montpellier y que le impedía cursar estudios allí. Tengo que hacer una aclaración. Un boticario es lo más parecido a lo que hoy en día se conoce como farmacéutico. Pero en aquella época no se vendían medicamentos elaborados por laboratorios y la industria farmacéutica. Los boticarios tenían mucho más de curanderos, naturópatas y alquimistas que de otra cosa, pues elaboraban sus propias recetas en su botica para curar o aliviar ciertas dolencias de sus clientes, lo cual es lógico porque la ciencia médica oficial estaba poco desarrollada en aquellos tiempos en comparación con los actuales. En el año 1531, Michel fue invitado por el médico Giulio Cesare Scaliger al pueblo de Agen para casarse con una mujer a la que se discute todavía su verdadera identidad. Algunas fuentes históricas dicen que Nostradamus se casó con una joven catalana llamada Ana de Cabrellas, nacida en la localidad de Perpiñán, y otras fuentes históricas afirman que esa mujer se llamaba en realidad Henrietta d'Encossy. Lo que sí está confirmado por los investigadores que durante su primer matrimonio Nostradamus y su mujer tuvieron 2 hijos, y que su esposa, como sus hijos de corta edad, perecieron a causa de la peste bubónica en el año 1534, mientras Nostradamus trabajaba con otros médicos para combatir y erradicar esa plaga. Por azar del destino, Nostradamus había sobrevivido a esta terrible enfermedad que se había llevado por delante a la mitad de la población europea, entre los cuales se incluía su esposa e hijos. Y claro, Nostradamus era de origen judío, aficionado a la astrología y a otras prácticas que muchos consideraban ocultistas, brujerías, y la gente de la época era muy supersticiosa e intolerante con aquellos que manifestaban inquietudes diferentes a lo comúnmente aceptado. Así que muchos creyeron que si Nostradamus seguía con vida es porque había hecho un pacto con el diablo. Como dijo el filósofo griego Platón, la muerte no es lo peor que le puede pasar a un hombre.
La pérdida de su mujer y 2 hijos supuso un duro golpe anímico para Nostradamus, lo que le llevó a desaparecer socialmente durante un tiempo y a vagar sin rumbo en peregrinación por países de la Europa mediterránea como España e Italia. Más tarde, Escalígero tuvo una disputa con Nostradamus, y la Iglesia católica decidió involucrarse en la disputa. Las autoridades eclesiásticas solicitaron que fuese juzgado por un tribunal de la Santa Inquisición en la localidad francesa de Toulouse por un supuesto comentario descortés hacia una estatua de la Virgen María. Ignoro si esta acusación fue falsa o no. A Nostradamus le había tocado vivir tiempos difíciles, pestes que diezmaban a la población, la ruptura de la unidad de la Iglesia cristiana en Europa occidental por culpa de la Reforma protestante iniciada por el monje alemán Martín Lutero, a lo que había que sumar también conflictos bélicos internos y amenazas de invasión extranjera, por lo que no es de extrañar que mucha gente creyese que el fin del mundo profetizado en el libro del Apocalipsis de San Juan y que aparece en la Sagrada Biblia era inminente. Algunos historiadores piensan que las circunstancias de la época, unido a la tragedia familiar, hizo que Nostradamus desarrollase interés por las profecías y por adivinar el futuro hasta convertirlo en una pasión. En el año 1545, Nostradamus acudió, junto con el físico Louis Cerf, a combatir un brote de peste negra en la comunidad de Marsella, para luego continuar en su intento por la erradicación de la misma en las regiones de Salon de Provence y Aix-en-Provence. Y después de que acabase esa peste, él se casó con otra mujer, Anne Ponsarde, una viuda rica y adinerada, con la que tuvo 6 hijos. En el año 1550, él escribió un almanaque. Un almanaque es un registro que comprende todos los días del año distribuidos por meses con datos astronómicos, como ortos y ocasos del Sol, su entrada en cada signo del zodiaco, principio de estaciones, fases de la luna, con noticias relacionadas con festividades. El propósito original de un almanaque era que sirviese de guía para los agricultores, pues se trataba de dar información y consejos sobre el clima para favorecer las buenas cosechas. Pero Nostradamus también escribió profecías en sus almanaques, y por eso se hicieron famosos. Pasado un tiempo, Nostradamus se convirtió en astrólogo profesional. La astrología es una pseudociencia que intenta analizar el influjo de la posición de los astros sobre la vida y el futuro de las personas. Según una licenciada en física con la cual yo tuve una breve conversación sobre este tema, este método de predicción es una tontería sin fundamento, pues utiliza datos astronómicos desfasados para elaborar sus predicciones. Pero hay que entender que en aquella época la astronomía no disponía de datos porque las herramientas y la tecnología de la que se disponía era muy atrasada en comparación con la actual. En cualquier caso, la astrología sigue siendo muy popular en nuestros días como medio de adivinación, y en aquella época la Edad Media también lo era. Así pues, Nostradamus montó un consultorio para su selecta clientela, conformada exclusivamente por personas acaudaladas procedentes de la realeza, la nobleza y de todo aquel que pudiera pagar sus honorarios. Una de sus clientes más entusiasta era ni más ni menos que Catalina de Medici, esposa del rey de Francia, Enrique II. Ella leyó cada uno de sus almanaques y un buen día decidió invitarla a París, la capital de Francia, para hacerle preguntas del futuro sobre sus hijos con la ayuda de los horóscopos, que al igual que la astrología es otro método de adivinación que consiste en interpretar cómo es la persona, su destino, su futuro a través de la posición de los astros, a partir de un punto de referencia temporal, como puede ser la fecha y hora de nacimiento. Pero Nostradamus no solamente utilizaba la astrología y los horóscopos para intentar predecir el futuro, también usaba la técnica de Branchus, el profeta griego de oráculo de Delfos. La técnica de Branchus consistía en sentarse sobre un trípode de bronce y contemplar el interior de un cuenco de bronce rebosante de agua, acompañada de varios aceites y especias. Y en ese estado meditativo, Nostradamus pasó muchas horas seguidas, noches en vela, mientras supuestamente le venían imágenes del futuro a la mente. En una carta de Nostradamus al rey Enrique II de Francia, escribió lo siguiente: «He vaciado toda mi alma, cerebro y corazón de toda preocupación, y he logrado un estado de tranquilidad y quietud de la mente, los cuales son requisitos para predecir a través del trípode de bronce». Las profecías de Nostradamus pudieron estar influenciadas también por cierto tipo de literatura. Gracias a personas desconocidas para los historiadores,
Nostradamus pudo acceder a manuscritos de otros profetas y místicos, a libros que llevaban siglos escondidos. Después de leerlos, el profeta francés los quemó en el fuego de una hoguera, pues entendía que poseerlos durante mucho tiempo suponía un riesgo para su seguridad personal. Eran libros como la llave de Salomón, un grimorio del siglo XIV. En el año 1555, Nostradamus escribió un libro titulado Las Profecías, lo que le valió para ser reconocido mundialmente. Este libro consta de 942 profecías agrupadas en 10 centurias. Estas profecías fueron escritas en verso, utilizando la estructura de la cuarteta, esto es, estrofas de 4 versos. Los investigadores consideran que el lenguaje crítico utilizado por Nostradamus y que critican tanto sus detractores se debe al temor que sentía éste por las autoridades y muy particularmente por la Santa Inquisición. Obligado por las circunstancias, el profeta francés utilizó recursos literarios como la metáfora o el anagrama que permite construir mediante una nueva interpretación a partir de una nueva palabra con distinto significado con las mismas letras que la anterior, solamente alterando el orden de las mismas. El idioma francés fue utilizado para escribir el libro, aunque también contiene palabras de otros idiomas como el provenzal, el griego, latín, italiano, hebreo y árabe. Todo ello dificulta bastante la interpretación de las profecías de Nostradamus. Pero parece ser que eso es un punto a su favor, porque mi sede de Notre Dame tiene una legión de seguidores, y el hecho de que los medios de comunicación se hagan eco de sus predicciones cuando se produce un evento catastrófico o una situación de incertidumbre, como por ejemplo el conflicto entre Rusia y Ucrania, hacen que su aureola siga brillando como el adivino más popular de la historia y uno de los más importantes. De hecho, si ustedes preguntan a personas con cierto nivel de cultura general por el nombre de un profeta famoso, es casi probable que mencionen al adivino francés en primer lugar. Como todo profeta famoso, Nostradamus tiene partidarios, sí, pero también tiene muchos detractores, muchos de los cuales pertenecen al mundo académico escéptico y que consideran que Nostradamus no era un psíquico con un don natural para la evidencia, y que ha habido un intento de asociar las profecías de sus cuartetas de un modo ambiguo con eventos mundiales famosos que han ocurrido, de una forma retorcida, con ayuda de interpretaciones rebuscadas y más traducciones hechas adrede para tal menester. Parece ser que algunas traducciones del libro de Nostradamus eran de mala calidad, y estaban basadas en manuscritos atribuidos a Nostradamus con posterioridad. Otra crítica habitual que se le hace a menudo a Nostradamus es la poca claridad o ambigüedad de sus profecías. Sus defensores alegan que el adivino francés utilizó ese lenguaje semicifrado para no tener problemas con las autoridades de la época. Hay que tener en cuenta que Nostradamus no era un religioso católico, sino laico, no era un cristiano viejo, sino un católico nacido en el seno de una familia de origen judío y católica conversa, que había sido boticario, que es casi como decir curandero, y que además era conocido por la nobleza y la realeza de Francia. Por lo tanto, tenía que andarse con cuidado, pues sus profecías estaban en boca de la corte y algunas malas lenguas difundieron el bulo de que sus profecías no eran de Dios, sino que además procedían del demonio y la acusaron de herejía. Afortunadamente para Nostradamus, él contaba con defensores en la corte, que consideraban la obra profética escrita del adivino francés como posbíblica y por supuesto auténtica. En los últimos años de su vida, Nostradamus padecía varias enfermedades graves, como artritis, insuficiencia cardíaca y gota. Él falleció de un edema cardiopulmonar el 2 de julio de 1566. Ese día, su secretario, Jean de Chevigny, encontró el cuerpo del profeta francés sin vida. Fue enterrado en una tumba cuyo epitafio dice lo siguiente: «Aquí descansan los restos mortales del ilustrísimo Michel Nostradamus, el único hombre digno, a juicio de todos los mortales, de escribir con pluma casi divina, bajo la influencia de los astros, el futuro del mundo». ¿Por qué es tan famoso Nostradamus? Yo tengo mi propia teoría al respecto. Nostradamus logró la fama de ser un adivino atinado a sus predicciones. Su libro, titulado Las Profecías, fue bastante vendido y leído para la época. También fue traducido a varios idiomas. Estamos hablando de la Edad Media, y eso hizo que su legado profético perdurase en el tiempo gracias a la alfabetización de la población, porque en Francia, Europa y otras partes del mundo moderno, ahora casi todas las personas saben leer y escribir.
Gracias a esa alfabetización masiva, los libros, revistas y periódicos, además de otros medios de comunicación, se hicieron muy populares y mucha información fue consumida de forma masiva. Como siempre, la prensa generalista aborda múltiples temas, casi siempre de modo superficial, y Nostradamus, junto a Baba Vanga, Madre Sitton o Rasputín, fueron elegidos por periodistas como referentes históricos a la hora de hacer un reportaje o escribir artículos sobre profecías y el futuro que le deparaba al mundo. En algunas ocasiones también habrán visto una asociación interesada de la leyenda de Nostradamus con algunos videntes conocidos como Benjamín Solari Paravicini, al que muchos consideran el Nostradamus argentino, o Alois Hirschmeyer, considerado el Nostradamus alemán, para indicar que estos videntes tenían profecías muy acertadas, que eran conocidos en sus países y que por lo tanto se merecían la atención mundial por aquellos interesados en el futuro. Después, con la aparición de Internet, la figura de Nostradamus no se fue oscureciendo, todo lo contrario, siguió brillando y es reconocido como el más grande profeta de todos los tiempos. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale al like, activa la campanilla para recibir notificaciones, puedes seguirme en las redes sociales y leer mis blogs. También puedes colaborar en este proyecto. Te dejo los enlaces en la descripción. Un saludo y hasta pronto.